Muchas semanas probando motores híbridos, motores 100% eléctricos sobre todo, y ya tocaba probar una versión híbrida, sí, de 48 voltios, pero con una motorización inicial 2.0 de 197 caballos, pero diésel. En este caso estamos con el E220D Estate, la versión familiar de esta gama de la clase E, que nos ofrece esa alternativa con etiqueta Eco, con más de 1200 kilómetros de autonomía, sí, como habéis oído bien, 1200 kilómetros de autonomía, y que ofrece un equipamiento, un nivel de confort insuperable. La marca de la estrella nos trae esta nueva gama de la clase E, en este caso la versión familiar, pero con esta hibridación, una hibridación que da un golpe fuerte sobre la mesa, donde sí se pueden hacer cosas muy interesantes con motorizaciones diésel para obtener autonomías muy interesantes y que sobre todo nos ofrezca toda la calidad de rodadura, de espacio, sobre todo con la garantía de la marca de la estrella, para viajar e incluso en tu día a día. En el vídeo de hoy lo vamos a conocer más a fondo y conocer todos sus detalles, tanto buenos como los no tan buenos. Así que dentro intro y empezamos. Coches y motos, sí señor, te los mostramos con buen humor. Rutas reales, sin postureo, lo que ves aquí va en video. Ángel, Alejandro y Alex en acción, probando en serio, directo en YouTube, campeón. Supermotor online, sin complicar, lo bueno, lo malo, todo sin maquillar. Súbete al video, vamos a rodar, motor encendido, listo para empezar. Comenzamos la parte exterior, nuestro análisis acostumbrado para conocer este coche, este modelo, y vemos aquí este nuevo diseño, esta nueva gama de la clase E. En este caso estamos con la E220D Estate. Vemos aquí este nuevo frontal, que además va retroiluminado toda esta parte de la calandra, que da toda esta iluminación al conjunto de la estrella. La estrella también la llevamos en el capó, como de costumbre en estos modelos de Mercedes. Vemos estas ópticas delanteras con tecnología Full LED, con una tecnología increíble de ayudas a la conducción integrada con toda la parte también Digital Light de Mercedes. La verdad es que es impresionante. En la parte dinámica os daré más detalles, pero una firma lumínica increíble. Vemos también estos paragolpes, también con este aspecto más deportivo, con esta zona de splitter central, con la matrícula ahí en esa zona y la cámara justo aquí. Un capó planito en la zona central donde está la estrella y algunas aristas ya dejándonos caer hacia el lateral. Un lateral que, bueno, aquí en una versión Estate tenemos esa gran extensión de techo y esa caída en la zona de la luneta de esa parte custodio del maletero, y vemos aquí en este acabado estas preciosas llantas AMG muy bonitas de tamaño 20 pulgadas. Además se deja ver algo de la frenada que tenemos, muy buena por cierto. Tenemos dos gomas 245-40 de perfil, y por supuesto en la parte trasera tenemos 275-35 de perfil, doble medida por supuesto, propulsión trasera. Y vemos aquí toda esta zona de las taloneras con este detalle en negro, toda la zona de las ventanas también en negro, el espejo en negro, aquí las cámaras justo debajo, barras en el techo, y vemos este techo solar practicable justo hasta esta zona, y luego ya tenemos la zona del maletero con chapa. Cristales oscurecidos en la parte trasera, y llegamos a la saga, una saga donde los pilotos traseros van a todo lo largo con una línea en cromo, también con las letras E220D, y no hay más ninguna seña del modelo en específico, no hay nomenclaturas de híbrido ni nada. Aquí vemos estas falsas salidas de escape en la zona baja del paragolpes, que bueno, es algo que acostumbran las marcas a tener. Aquí el limpia luneta y este pequeño
aleroncillo con la tercera luz de freno integrada. También tenemos estas falsas salidas de aire en el paragolpes para darle algo de detalle a toda esta zona. ¿Qué opináis? ¿Larga vida a los familiares? ¿Os gusta esta clase E? ¿Esta combinación en esta unidad? ¿Os gusta? Dejármelo aquí en los comentarios. Vámonos para adentro. Bueno, vamos a ver el interior. Comenzamos por el maletero, accionamiento eléctrico de este portón, y la bandeja también la tenemos ahora mismo en esa opción de que se sube de manera automática y tenemos el acceso aquí inmediato. Tenemos iluminación en esta parte para iluminar hasta aquí, y tenemos aquí una pequeña iluminación también para iluminarnos la zona de carga. Una boca de entrada bastante baja, muy buena, aquí con esta protección en metal que favorece también a las rayaduras y aguanta un poco más y le da ese toque también de detalle a este interior. Tenemos una alfombra, en este caso reversible, con goma en esta zona. Si queremos le damos la vuelta y le podemos dar un uso más intensivo. Tenemos los pulsadores aquí en los laterales para batir los asientos, y con ello ganamos una capacidad en el entorno de los 1830 capacidad máxima, y estamos en los 618 litros de capacidad mínima. Un maletero increíble, buena profundidad, buen acceso, y justo aquí debajo tenemos también hueco que podremos dejar el kit de emergencia, kit de antipinchazos, por ejemplo. Ahí tenemos la caja que podremos también usar para objetos más pequeños aquí arriba, y bueno, todo con buen formato. En este caso vemos todo aquí con este plástico, bueno, típico de maletero, pero que va encerrado, y todo esto va haciendo conjunto con el tapizado, con esta alfombra que, bueno, no se ve excesivos materiales de mala calidad ni nada, muy buena calidad en todo, y eso, por ser maletero, no lo dejan de cuidar. Así que tiene muy buen detalle este maletero para el E220D Estate. Vámonos para adentro. Plazas traseras, tenemos buena apertura. Entro y prácticamente entro aquí como en un hueco. El asiento es bastante bajo, pero bueno, aquí vamos como en un salón de casa. Una banqueta muy cómoda, muy confortable, tiene aquí un formato bastante bueno, de primera clase, y esto, bueno, favorece a estos dos asientos. Tenemos una primera parte central también que nos vale de asiento, ya que es un 5 plazas, pero el túnel es muy alto y hace que tengamos que sí o sí ir con las piernas abiertas. Así que 3 personas de mi contextura en esta zona va a ir muy incómodo, porque al ir en esta zona vamos más altos e invadimos un poco en anchura, y el respaldo también es algo duro. En cuanto al techo, pues tengo 2 dedos de separación, y eso que llevamos esta persiana, cortina para proteger del sol. Ahora hace un calor tremendo, y tenemos aquí este techo solar. Entonces, lo más recomendable es que es un uso 4 plazas, ya que estas banquetas son mucho más cómodas, sujetan bien las lumbares, no es un corte deportivo, más bien confortable, y todo con materiales increíbles, todo con zonas mullidas, zonas también aquí en negro brillo, todo con esta zona en plata. Tenemos equipo Burmester de audio, aquí salidas de aire en el pilar B, que favorece también junto con las centrales esta salida de aire. Incluso tenemos 4 zonas para el clima, y esto favorece también la regulación del clima para cada pasajero, y todo bien cubierto, no hay chapa a la vista, y se nota la calidad premium en este modelo. Tenemos aquí bolsillos en los respaldos traseros, y para las familias no os preocupéis que tenemos aquí los anclajes ISOFIX con canaleta, y es con tapa que está allí justo oculta para hacer uso de esta zona. Así que está muy bien hecho. Aquí tenemos este reposabrazos, tenemos aquí esta zona para poner aquí un dispositivo y poco más. Buenas bandejas aquí en las puertas para botellas o lo que queramos llevar, van engamusadas, y el interior no va engamusado, pero es un plástico que seguramente ayude a absorber un poco el ruido de lo que llevemos aquí en esta zona. Todo bien cuidado, tenemos iluminación en estos laterales, y esta parte aquí para dejar una red enganchada si queremos usar toda la capacidad de este coche y proteger los que vamos allí delante. Delante vamos a ver qué más hay. Acompáñame. Plaza delantera, tenemos acceso fácil y cómodo, cerramos, buen ajuste, encendemos el coche
porque hace un calor brutal. Ponemos incluso la ventilación del asiento. Vamos a reducir un poco la ventilación para que no se meta tanto el ruido. Y bueno, aquí tenemos este despliegue de salpicadero con 3 pantallas, cuadro de instrumentos, la pantalla de infoentretenimiento multimedia en la zona central, y tenemos esta auxiliar para el copiloto. Aquí tenemos también navegación, radio, este menú secundario que podremos hacer incluso con navegador Vivaldi para poder tener allí activo lo que queramos, ¿no? En esta parte incluso podremos activar por Bluetooth unos cascos, y la persona que vaya aquí tendrá independencia de lo que esté viendo en esa pantalla, y el audio también está bastante bien. Incluso tenemos cámara para tomarnos fotos en el interior, en la media. Ahí tenemos también los masajes de los asientos. Bueno, aquí el copiloto puede ir gestionando todo lo que desee desde esta pantalla. Y aquí en la pantalla principal, pues con el sistema M-Box, igual tenemos información del coche, la aceleración, el motor, el par. Y bueno, aquí vamos a Home, tenemos las apps disponibles, radio, teléfono, los dispositivos que tendremos conectados. Aquí el menú del clima, la segunda fila de asientos, la calidad del aire, podemos tener frasco de ambientador, todo muy completo. La verdad es que me gusta mucho cómo está planteado el sistema M-Box, de los más impecables. Aquí podremos pulsar y desactivamos las alertas sonoras de control de velocidad, por ejemplo, y aquí este formato 3D, que no sé si se puede apreciar desde la cámara. Le voy a quitar el 3D, ahí se ve, y 3D para el cuadro de instrumentos. Cuadro de instrumentos que también tenemos varias opciones disponibles. Tenemos navegación, podremos ir aquí al Home, modos de visualización, deportivo, clásico, navegación, que da prioridad al mapa, asistencias, sistema ADAS. Y la verdad es que con en la parte 3D no sé si se aprecie bien, pero aquí podremos activar o desactivar, y tenemos el Hub Display también allí integrado y nos da toda la información. Aquí bueno, tenemos reglajes de luces, aquí ventilación y calefacción, 3 perfiles de memoria, al igual que el otro asiento, y aquí como buen Mercedes tenemos la regulación de los asientos eléctricos, abrir y cerrar puertas, y todo el formato tanto de espejos como de elevalunas. Para abrir el portón trasero tenemos pedales en aluminio, no el descansillo, y aquí en la zona central tenemos estos botones con los warning, la zona de funciones del coche, ayudas al aparcamiento, y el sistema Dynamic Select de Mercedes, donde podremos ir seleccionando los modos Eco, Comfort, Sport e Individual, donde vamos configurando a nuestra manera. Vale, lo dejamos en Sport. Aquí cerramos esta bandeja, se ve tal que así, 2 portabebidas, conexión carga inalámbrica, aquí conexiones USB-C, toda esta zona aquí para detectar la llave. Aquí otra guanterilla también engamusada con 2 puertos USB-C. Una guantera aquí con llave, también con buen tamaño para documentación, y grandes bandejas en las puertas. En la zona alta tenemos iluminación, y esto para abrir la cortinilla que se nos abre tanto delante como atrás con esta pequeña división, ya que esta zona delantera es la que nos permite abrir. Dejamos así pulsado, se nos abre, y aquí se nos abriría por completo, y disfrutar del buen tiempo. Para que veáis un poco la apertura, damos un toque para cerrar, otro toque y cerramos. Pues la verdad, aquí tenemos también el volante
con levas aquí pequeñitas, esta zona para manejar toda la parte de cuadro de instrumentos, control de crucero, velocidad adaptativa, y aquí el sistema multimedia y toda la zona de este lado de la pantalla. Cámara justo aquí para detección y cámara de fotos. También tenemos aquí toda esta zona de detección para el conductor y sistema Burmester también integrado en altavoces en todo el coche. Tenemos luces LED por toda la zona alta de la puerta, tiene buena iluminación interior, la verdad es que me gusta mucho la iluminación de este coche. Y nada, ya solo queda ponernos en marcha, ya tenemos el coche encendido. A ver qué tal va este E220D en la carretera, acompáñame. Bueno amigos, vamos ya iniciando nuestra parte dinámica, calidad de insonorización, pero tenemos un factor que llevamos la ventilación del asiento activo. Pero ya os adelanto que tiene muy buena calidad en insonorización. Ahora mismo, perdonar si tiene algo de ruido el interior, pero tengo que poner un poco el aire para que nos enfríe un poco más. Ya estamos llegando a una buena temperatura y bueno, es que estamos, vamos, a 33 grados y no es el día más caluroso. Y bueno, ¿qué os voy a contar de este fabuloso E220D? Motor 4 cilindros con hibridación de 48 voltios y caja automática, convertidor de par de 9 velocidades. Una motorización increíble, propulsión trasera. Este motor es un 4 cilindros turbo, 2 litros, y que ofrece esos 197 caballos en conjunto con el motor eléctrico de 23 caballos. Todo esto combinado nos da esos 197 caballos a 440 Nm par. Motor diésel con AdBlue, pero es un motor sumamente agradecido de respuesta tanto para bajas vueltas como en altas. Ahora mismo que vamos en modo Comfort, vamos a pasar al modo Sport. El coche reacciona inmediatamente y tiene una pegada del acelerador increíble. Una suspensión que también se ajusta sin renunciar al confort. Ahí ya nos ha detectado que hemos pasado 2 kilómetros de la velocidad permitida. Podemos pulsar aquí este botón para quitar el aviso sonoro, pero sí seguimos con el aviso visual, tanto aquí en el cuadro de instrumentos como en el Hub Display. Una frenada con un pequeño recorrido electrónico para la parte regenerativa, pero inmediatamente notamos la mordida física apoyada electrónicamente, por supuesto, con estas grandes pinzas de freno que lleva esta unidad, que frena maravilloso. Estamos ante un coche que es grande y a medida que vayas a más velocidad, obviamente tienes que frenar con más contundencia. Un coche que tiene un paso por curva bastante fiel, no es un compacto, sí que tiene cierta inercia por lo largo del coche, pero es impecable el paso por curva, sobre todo por ese nivel de confort, porque aunque vayamos en modo Sport, el coche filtra muy bien las imperfecciones. Un motor que aunque a pie de fondo el acelerador puede sentir esa rumorosidad de un diésel, pero no como los diésel de antaño, ¿no? Está mejorado y tiene un sonido que incluso es agradable, pero esto pisando muy a fondo el acelerador, porque si vas progresivamente incluso no sientes que vas en un coche diésel. Es un coche muy suave de llevar, etiqueta eco por supuesto, y da muy buen confort. Las levas si lo vamos en modo manual, responde bien, es rápido, siempre nos va alertando del vehículo precedente, incluso nos va haciendo destellos cuando vamos ya muy cerca, digamos que ya es una distancia de peligro, que ya la reacción de la distancia para la frenada no es la correcta. Así que este sistema ADAS de Mercedes es impresionante. Y como os adelanté antes, la parte de iluminación digital LED
pues me ha impresionado, porque incluso para las lecturas del tráfico en zonas de las carreteras que tuvimos que viajar, sobre todo de noche, había la típica pasar de dos carriles a uno por obras, y él automáticamente me hacía un rectángulo dibujado en iluminación en la carretera para indicar que la carretera, ese carril tiene que ser por allí donde voy. Luego también indicaciones que nos va dando para saber si tenemos que ir en un carril u otro por las propias señales de tráfico. Es una grandísima ayuda, sobre todo en iluminación en la noche, para que no perdamos la vista de la carretera y que la iluminación va dando esos pequeños detalles con los efectos de iluminación y también junto con el Hub Display. Me parece una clarísima alternativa sobre seguridad, algo óptimo, que solo lo puedes encontrar a este nivel, por supuesto, en coches de calidad premium como la marca de la estrella de Mercedes. Y esto, obviamente, hay marcas que tienen buena calidad de iluminación, pero estos pequeños detalles hacen que este tipo de coches y estas marcas tengan su sitio garantizado en el podio premium. A nivel de consumos, pues bueno, a ver, a nivel de consumos os voy contando un poco. Hemos hecho 840 kilómetros en estos 7 días. Hemos tenido esta semana muchos coches y ha sido más complicado hacer más kilómetros con cada uno. No podemos estar tanto en coches, pero bueno, nosotros ahora mismo tenemos una media de 6,6. Hemos bajado incluso a 5,8 en carretera. Y en este trayecto hemos hecho esos 6,6, 7,1, dándole bastante cera también al coche, ¿vale? Pero aquí tenemos, eso es. Y tenemos un odómetro general que ya tenía el coche, que son 4.200 kilómetros y nos marca 5,9. Así que podéis ya tener un poco estos números en vuestra mente, de que es un coche clarísimamente para viajar, tener consumos bastante bajos, casi 200 caballos de potencia. También para mover este coche no es muy fácil, es un coche grande y un poco pesado, pero lo mueve bien y tenemos unos consumos muy atractivos, sobre todo para esa gran autonomía. Una autonomía más de 1.200 kilómetros es una auténtica barbaridad. Ya hemos repostado, ya hemos gastado ahora casi medio depósito, ya estamos llegando, estamos en un poco menos de 3/4 y tenemos 626 kilómetros de autonomía, una auténtica barbaridad para día de hoy, ¿no? Antiguamente se veían coches con autonomías, pero este apoyo eléctrico también da ese plus de poder bajar aún más esos consumos y tener esa marcha más confortable, sobre todo en llaneo, en marchas bajas en ciudad, y permitir esa transición un poco más eco y confortable. Confortable, pues este coche es una auténtica pasada. Estos asientos recogen muy bien, buena regulación, masajes, clima, tanto para refrigerar como para calentar. Tenemos calefacción también en el volante. La verdad es que a nivel de confort el coche tiene un nivel altísimo. Buena ubicación de los espejos con detección de ángulo muerto, buena visibilidad, y la parte interior también tiene muy buena visibilidad. Además tenemos todas las ayudas tanto para aparcar como para sensores. Eso está muy completo y tenemos facilidad para aparcar el coche. Si se te es un poco más complicado, pues lo tienes muy bien integrado en el coche y te va a ayudar muchísimo. Así que a nivel de lectura de cuadro de instrumentos, la parte también de multimedia, también para el copiloto, vamos servidos y con un nivel de confort increíble. La verdad es que este E220D, una auténtica belleza y pasada de coche. Bueno amigos, eso es todo por hoy al volante de este grandioso E220D de Mercedes-Benz. Una hibridación de 48 voltios con este gran motor diésel que nos permite más de 1.200 kilómetros de autonomía. Esto para las personas que, como yo, aún sufrimos un poco con los modelos eléctricos, sobre todo con autonomías tan justas, pues para viajar
esta es una clarísima, pero clarísima alternativa. Estamos hablando para este modelo inicialmente de 68.000 euros de partida. Obviamente si ya elegimos opcionales, donde tenéis en Mercedes como siempre una amplia gama de accesorios y de opcionales, muy interesantes sobre todo, pues eso también te va a aumentar un poco el precio. Esta unidad en particular, sí, tal cual como la veis, está en el entorno de los 73.000, 75.000 euros por las líneas que tiene AMG, frenada, en fin. Todo esto aumenta, pero bueno, estamos hablando en esa horquilla de 68 a 74.000 euros aproximadamente para un modelo con estas dimensiones, estas características. Para mí impresionante. Quizás te chirría un poco esos 197 caballos, que ahora hablar de 500 caballos parece que es muy normal. Esto para este tipo de coches, como sabéis, tenemos muy buen torque para un motor diésel y es más que suficiente para hacer tus viajes con total confort y con muy buena calidad de rodadura. Me parece una buenísima alternativa con calidades premium y que a día de hoy tampoco me parece excesivamente caro, teniendo la firma de la marca de la estrella. Y nada más, amigos, agradecemos a Mercedes-Benz España la sesión de este E220D y a vosotros la visita. No olvidéis suscribiros al canal y dejarnos vuestros comentarios aquí debajo para interactuar sobre dudas y comentarios sobre la prueba. También no olvidéis que tendréis la prueba escrita de este coche, de otros coches y también de motos en nuestra web supermotor.online. Y por supuesto también la actualidad del día a día del motor en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok y X. Allí tendréis más avances de las pruebas. Así que muchas gracias y nos vemos en la próxima entrega. Hasta pronto.